Y en este día vamos a recargarnos energéticamente, vamos a conectarnos en el camino al éxito, en estos momentos que lo requerimos, sobre todo porque muchas personas están tomando allí la decisión de tu vida. Y para esto les traigo un gran entrevistado, quien se llama Carlos Fernández. Él es conferencista internacional, escritor. Hoy nos va a hablar de su más reciente libro que se llama Recárgate, historias y testimonios que inspiran. Sobre esto que es el camino al éxito, de cómo realmente salir adelante dejando atrás ese papel de víctima, de drama, de queja. Vamos a estar allí conectando esta bella energía, y qué mejor Carlos Fernández en el día de hoy, que nos va a hablar acerca de su libro y de todo este camino al éxito. Bienvenido, Carlos. Alfonso, 1.000.000 de gracias, de verdad que súper contento de estar nuevamente en tu programa. No, y para mí un placer. Una de las cosas y de los capítulos que me llama muchísimo la atención de tu libro tiene que ver con la incertidumbre, así lo titulaste, y de allí yo quiero que arranquemos esta entrevista porque ahorita hay mucha incertidumbre, hay mucho cambio, entonces la gente que está diciendo qué va a pasar, que si pasa esto o aquello, y resulta que nosotros realmente somos los que construimos nuestro futuro. Sí, de hecho lo titulamos El poder de la incertidumbre. ¿Por qué? Porque estamos convencidos que cuando hay momentos donde no sabemos muy bien qué es lo que va a suceder, una de las cosas que podemos hacer, o lo más terrible tal vez que de lo que podemos hacer, es paralizarnos. Claro. Entonces, ante la incertidumbre, acción. Entonces, por ejemplo, tú estás esperando que te llamen para una entrevista de trabajo o estás esperando un nuevo trabajo, un nuevo empleo, una nueva oportunidad. ¿Y qué haces mientras esperas esa gran llamada, o mientras esa gran llamada llega, o ese correo? Bueno, de repente te pones a trabajar en algo creativo que te ayude también a ese mismo objetivo. De repente haces un currículum distinto y haces un video en YouTube y lo montas, por ejemplo. Mientras haces esa actividad, número uno, estás trabajando por el mismo objetivo, y número dos, te sirve para distraerte, mientras también pasa el tiempo prudencial, que a veces no sabemos cuánto dura, para que de repente, en este caso del trabajo, recibas esa llamada. Entonces es cómo aprovechamos nosotros el tiempo mientras efectivamente logramos lo que queremos. El otro día me pasaba algo, estaba a punto de entrar a una conferencia y se me echó a perder la presentación. La computadora murió. Wow. ¿Y qué hicimos en ese momento? Trabajar en una segunda computadora con un pendrive y haciendo lo mínimo indispensable que necesitamos para llevar a cabo la conferencia. Pero yo no me podía paralizar porque una cosa no me funcionara, sino que junto con el equipo empezamos a trabajar en función a algo que tenía igual el mismo propósito, hacer algo muy efectivo para que la entrega sea o fuese la adecuada frente a un público. Entonces empezamos a trabajar frente a la posibilidad de, oye, ¿qué va a pasar ahora? ¿Funcionará? ¿Se reseteará? Entonces nos pusimos a trabajar en función a eso. Entonces, ¿cómo aprovechamos el tiempo básicamente mientras realmente llega lo que queremos? Una de las cosas que también tú hablas muchísimo en tu libro es, dime cómo te comunicas y te diré qué logras. Porque yo creo que la comunicación tiene un poder, y sobre todo en esa ley de la atracción, allí es clave en la frecuencia en que nos encontramos en este instante. Sí. Dime qué comunicas y te diré qué logras. Tiene que ver mucho con ese 55% que es corporal que comunicamos. El 7% de nuestra comunicación es las palabras, el 38% es cómo lo decimos, y el 55% tiene que ver con cómo utilizo mi corporalidad, mis gestos, mis manos, mis brazos, y de alguna forma cómo yo le imprimo energía a cada una de esas cosas. Yo aquí, es muy difícil venir de hablar de energía si yo estoy decaído, con la mirada abajo. Entonces eso no comunica lo que yo quiero en este momento transmitir. Y muchas veces nos encontramos en decisiones en la vida, en momentos con personas particulares, en momentos donde tienes que decirle algo fuerte a alguien, donde pareciera que no está en concordancia lo que queremos decir versus la forma como nos estamos expresando de forma corporal. Entonces eso comunica mucho más, ese 55%, más que el mero hecho de la palabra. Es igual como uno cuando escribe un correo electrónico, que hoy en día es tan común, o un mensaje de texto. O en las mismas redes sociales, que ahorita, bueno, la gente está pendiente de lo que está ahí en el Instagram, en el Twitter, en el Facebook. Y la entonación además la coloca quien lo lee. Sí, por totalmente. Lo tanto, y además tiene mucho que ver con qué tan predispuesto estoy yo, porque yo probablemente lea un tuit tuyo y yo digo, esto tiene la vibra de Alfonso, ¿ok? Pero de repente, si a mí Carlos Fernández no me cae bien, yo digo, qué terrible lo que escribió. Pero efectivamente, a lo mejor no es quien lo escribió, sino cómo yo lo estoy interpretando. Claro. Igualmente sucede en una compañía, te llega un correo de alguien que tú estás predispuesto y tú dices, esta persona me está regañando por correo. Y la verdad es que no necesariamente, la entonación se la estás dando tú. Por lo tanto, en ese momento es bueno de repente acudir a un tercero que pueda validar esa comunicación y decir, mira, tú que no estás tan sesgado, ¿qué te parece como esta persona escribió?
¿Qué me está queriendo decir? ¿De verdad me está regañando o simplemente se está comunicando? Tenemos que revisarnos muchas veces eso porque tiene que ver con nuestras creencias, la forma como estamos leyendo muchas veces las cosas. No, y como tú dices, también como uno se muestra. Y esto también para una entrevista de trabajo, en una reunión, ahorita que se están haciendo también muchas entrevistas con embajadas, dentro de consulados, de cómo llevar los papeles, de cómo organizar los archivos, porque esto es todo un plan y una estrategia de vida. Es así, digamos, la forma como te comunicas tiene que ver mucho con la forma como tú alcanzas cosas. ¿Okay? La gente que definitivamente no está comunicándose apropiadamente o la gente que está viendo que el resultado no es el correcto, estoy muy seguro que tiene que ver con el tema de cómo lo está comunicando y a quién se lo está comunicando. Y esa comunicación, porque a veces dentro de nuestro día a día, nosotros mismos nos saboteamos, nos entorpecemos o nos conectamos con gente tóxica dentro de nuestro entorno. Y una de las cosas tiene que ver con las telarañas mentales, porque a veces nos tomamos las cosas de forma personal que no tienen nada que ver con nosotros y no empezamos como a limpiar muchas cosas de nuestra mente. ¿Qué son las telarañas mentales, Carlos? Tal como lo estás diciendo, las telarañas mentales tienen que ver con todos aquellos paradigmas que están arraigados en nuestra cabeza, conscientes o no, que hoy en día nos hacen más lento el camino hacia lo que queremos. ¿Okay? Es como un saco de piedras que uno tiene encima. Entonces, cualquier telaraña mental, ¿qué podría ser? Yo digo, mira, yo no soy suficientemente alto para entrar en este trabajo. O yo no sé, yo tengo muchos años para aprender un nuevo idioma. O mira, yo nunca le he gustado a tal persona y por eso yo nunca le voy a gustar. ¿Quién dijo que no podemos mejorar en cada una de las cosas en el tiempo? Es una cuestión de... O sea, son los límites que nos colocamos a nosotros mismos. Totalmente. Y además eso te hace mucho más lento porque además no hay nada más sabroso que tener la razón. Entonces cuando yo digo, es verdad, por eso es que ella nunca me ha parado, ella nunca me ha prestado atención y yo me lo refuerzo, eso sigue siendo una telaraña que yo tengo. Por lo tanto, la tarea allí, primero es entender que existe la telaraña. Nadie acude al médico hasta que no admite que está enfermo. Es así. Ni va a la farmacia. Luego empiezas a trabajar, suprimir esa telaraña mental precisamente por una imagen positiva de lo que realmente quieres. Y en ese momento empiezas a generar cambios. Hoy estamos con Carlos Fernández, conferencista internacional. Nos está presentando su más reciente libro, Recárgate, historias y testimonios que inspiran, porque estamos en ese camino hacia el éxito y de cómo conectar nuestro sueño para que se haga realidad. Nos vemos al regreso. Y continuamos con Carlos Fernández, conferencista internacional, escritor, y nos está hablando de cómo recargarnos y conectar nuestro camino al éxito. Y una de las preguntas que te quiero hacer, Carlos, tiene que ver ese camino al éxito, y es como arranca tu libro, es en cómo nosotros damos, cómo también en el día a día a veces estamos esperando, pero también arranca ese camino en el dar. Háblame acerca de esto. Sí, definitivamente cuando hablamos de dar, yo también hablo de dar gracias, ¿ok? Y ese dar a veces es dar simplemente las gracias o comenzar por las gracias. Una de las cosas que nosotros podemos acudir para recargarnos, para a veces, oye, entre tanta cotidianidad, entre tanta turbulencia, poder encontrar un poquito de paz, es saber o reconectarnos con las cosas que nos han ido bien en el pasado. Todos hemos tenido un inventario, si se quiere, de éxitos. Por lo tanto, recordarlos y dar gracias por eso, incluso ante las cosas que no nos van bien, los problemas. Hay que dar gracias también por eso. En estos días yo me agarré una fuerte gripe. Okay. Y la verdad que yo tenía, en paralelo, estaba un familiar enfermo en clínica. Y yo me estaba quejando y decía, oye, esta gripe me agarró y me tiene tumbado en la cama. Y en ese momento yo dije, ojalá este pariente que está en clínica quisiese tener ahorita nada más la gripe que yo tengo. Claro. Y eso en ese momento me hizo como un shock y yo dije, es verdad. Qué bueno que tengo mi gripe ahorita y que solo llegue hasta aquí, y además me voy a enfocar en darle buena vibra a esta persona que lo necesita, el apoyo a la familia, etcétera, etcétera. Porque hasta por los problemas podemos dar gracias y por eso podemos comenzar. Hermoso, porque yo creo que las lecciones yo creo que el universo nos muestra señales grandes y cuando las reconocemos, las honramos y sobre todo nos permitimos allí tenerlas enfrente. A veces un problemita tan pequeñito, otras personas pueden estar pasando por problemas más grandes, pero también son lecciones y experiencias en cómo nosotros agradecemos, cómo realmente las reconocemos y cómo salimos adelante. Una de las cosas bonitas de tu reciente libro, Recárgate, historia y testimonios que inspiran, es que aquí tú escribes muchos testimonios de personas que
a lo mejor estaban pasando por un momento difícil, a lo mejor se encontraban en un hueco y salieron adelante. Danos ejemplos o cuéntanos de esos ejemplos que también en tu libro tú has escrito con mucho amor, de esas experiencias, de esos seres, porque a lo mejor puede ser tu propia historia plasmada de estos ejemplos que tú mismo has escrito. Y por ahí hay que comenzar. Es decir, las historias que están ahí plasmadas puede ser la historia de cualquiera que está viendo ahorita el programa. Porque en el caso hay una historia de una señora que empezó siendo, es bióloga de profesión, empezó con su carrera muy formal y cuando ya estaba muy madura empieza a tener una intención y una inclinación hacia la parte de la orfebrería, cosa que es en apariencia bastante disímil. Y ella entendió que allí estaba en su elemento, ahí se sentía como pez en el agua y empezó a darle mucha forma, estructura y preparación, que es muy importante, al tema de la orfebrería. Hoy en día se dedica a eso y pudo migrar de algo tan científico a algo tan, digamos, tan artístico como puede ser la orfebrería y es feliz allí. Entonces, a veces esos cambios o esos cambios de viraje, cuando uno decide también voltear un poquito el volante y darse ese permiso, te encuentras con que incluso a lo mejor la parte monetaria no es lo más prioritario, pero empiezas a ser mucho más feliz. Entonces, tiene que ver muchísimo con algo que en psicología positiva ya han empezado a plasmar científicamente, y es que cómo está compuesta nuestra felicidad. 50% es genético. El 10% de mi felicidad está determinado por mi entorno, que a veces pensamos que es más. Solo 10%, el entorno, lo que está alrededor mío, tiene que impactar en mi felicidad. Y el último 40% tiene que ver cómo yo interpreto la realidad que está afuera. Si yo lo que estoy viendo efectivamente, yo me pongo los lentes de verle una oportunidad, como tú muchas veces mencionas, en ese momento entonces en que empieza a tener mucho más sentido para mí y empiezo a ser más feliz. Y a veces la gente toma el 10% y lo vuelve un 90% de muchas de las cosas que están sucediendo ahorita y quieren cambiar, y no es como lo interpreto y no es como la honra que también traigo en mi genética. O sea, es solo un 10%, qué buen análisis. Es poquito. Entonces, oye, ahora, ese 10% de mí depende si lo convierto, como tú dices, en el 90% o es el 10% acotado y con el peso que tiene, pero el 40% depende de mí y el otro 50% es genético, que además hay una buena noticia con eso, porque tú dices, bueno, 50% no lo puedo cambiar. Los recientes estudios de Eduardo Punset, quien fue ministro de Educación en España, dice que efectivamente 80% de nosotros somos optimistas por naturaleza. Y eso además soluciona el tema del 50%. Es decir, dentro de ese 50%, el 80% de nosotros somos optimistas por naturaleza. Es decir, siempre vemos una posibilidad mejor en el futuro de lo que estamos ahorita. Y entonces yo creo que en teoría son buenas noticias. Excelente. ¿Cuáles son para ti las herramientas, las pautas o las recomendaciones que hace que una persona sea exitosa? Pues yo creo que disfrute todos los días lo que hace. Eso puede ser un primer paso, porque una persona que está todos los días 8 horas, 10 horas, 12 horas metida en algo que no le gusta, probablemente no se acueste con la cabeza tranquila, en paz mental. Por lo tanto, para mí una persona exitosa es alguien que disfruta lo que hace y que está buscando siempre un poquito más. No tiene nada de malo eso. Siempre busca un poco más de evolución. Eso podría definir yo una persona exitosa. Excelente. Y bueno, y dentro de ese éxito, una de las cosas también es recargarnos, porque a veces la misma vida lo puede mandar abajo. La ola está arriba, la ola está abajo. Y siempre hay que estarnos estimulando, yo creo que con libros, con conferencias, porque yo digo que a veces nos volvemos como unos motivadores, o sea, somos como los propios promotores del éxito, pues para que la gente siempre esté con esa actitud positiva, siempre esté con el ánimo arriba y rodearse también de personas vibracionales en esa frecuencia. ¿Qué ejemplo nos das acerca de esos ejemplos o de esas circunstancias para activar ese éxito? Oye, yo creo que nuevamente me vuelvo a referir a ese mismo 40%. Voy a ponerte un ejemplo que me pasó en estos días. Estaba estacionado en el tráfico, terrible, pasa un motorizado y me lleva el retrovisor. Me lo volteó. En ese momento, algo muy normal. Muy normal, que nos puede haber pasado mucho. En ese momento no habían pasado 2 segundos y pasó un segundo motorizado y enderezó el retrovisor. Entonces, ahí es donde viene, yo dije, antes que pudiera decir ningún improperio ante el primer motorizado, hubo alguien que hizo una buena acción. Por lo tanto, la pregunta es, ¿con qué versión del día te quedas? ¿Con el primer motorizado o con el segundo? Y eso tiene que ver con la interpretación que yo le doy a la realidad, porque la proporción fue exactamente la misma, 1 y 1. Ahora, tú puedes llegar a tu trabajo ese día, oye, diciendo muchas cosas malas,
despotricando a los motorizados o diciendo cosas buenas, porque la Claro. proporción que tuviste ese día fue exactamente igual. Y yo creo que tenemos que estar más alerta a las cosas buenas que podemos dar gracias y eso nos recarga todos los días. Ya para finalizar, ¿alguna última frase, recomendación o conclusión dentro de este gran tema en conexión para recargarnos y para buscar el camino al éxito? Y yo creo que buscar cualquier fuente que a uno le sirva para recargarse y personas que te sirvan también de fuente más que de desagüe, gente que más bien te llenen de buena vibra, eso es fundamental. Podemos empezar a hablar de eso y de verdad que bueno, 1%, perdón, es intención, yo pienso, y 99% es acción. En ese momento es que tú empiezas a dar pasos cuando de verdad te empiezas a poner en movimiento. Excelente. Quiero hacerte aquí un pequeño detalle. Mi revista de Conecta la Gracias. Sexualidad y activa la energía del color y la decoración por Feng Shui para que el universo siga bendiciendo esa conferencia, esa charla y que tu libro sea todo un éxito. Y Amén. no nos podemos ir sin darle la afirmación de este gran día que dice así: cada día soy más de lo que quiero ser. Cada día soy más de lo que quiero ser porque tú realmente tienes la responsabilidad del cambio, de abrirte al optimismo, de cambiar esa actitud, pero para que seas una persona responsable de tu vida y de construir tu futuro es aquí en este presente, que es donde verdaderamente tienes la luz maravillosa. Quien se despide, tu gran maestro, Alfonso León, su arquitecto de sueños.